adversidad se define como una situación contraria y poco favorable hoy en día. ¿Quién no ha pasado por una situación así? Pues yo creo que todos hemos pasado por una situación así, adversa, problemas, dificultades, a lo mejor en el trabajo, por no entregar a tiempo una tarea que te encargó tu jefe, ¿verdad? Y tienes, se desconectó la computadora, se fue el internet y te presentas adversidades. Algunos otros en casa, por ejemplo, presentan adversidades por una enfermedad. Presentamos adversidades por problemas en la economía. Presentamos adversidades porque el dinero a veces no nos alcanza y quieres empezar ya a distribuir el dinero, sobre todo los pagos que tienes que hacer, Coppel, Electra y todos los demás, la renta, y llega un punto que dices, oye, pues nomás me alcanzó para un pago, ¿qué hago? Todos presentamos adversidades. Adversidades aún en medio de esta pandemia, cuando seguramente algunos dirán, ¿cuándo terminará? Otros definen la palabra adversidad como la calidad de algo adverso, una situación desagradable, un infortunio, algo que causa problemas y que parece que nada bueno podemos encontrar de eso. Parece que nada bueno puede salir de la adversidad, pero déjame decirte que sí hay algo bueno desde el otro lado de la colina, después de la adversidad. La Biblia nos recuerda que va a haber adversidad. La Biblia nos menciona que la adversidad va a llegar a nuestras vidas. La adversidad es parte de la vida. De hecho, Eclesiastés capítulo 7, 13 al 14. Eclesiastés 13, el 14. Ve conmigo, por favor. Eclesiastés 7, 13 al 14. Eclesiastés 7, 13 al 14. Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí para que tú también puedas verlo ahí en tu casa, ¿verdad? Y puedas ver los versículos al mismo momento como lo estamos viendo nosotros de este lado. Eclesiastés 7, 13 al 14. ¿Lo tienes por ahí, por favor? Ve ahí a ese versículo y bueno, mientras yo acomodo un poco aquí para que también se pueda ver la pantalla. ¿Está bien? Listo, Eclesiastés 7, 13 al 14. La palabra de Dios dice lo siguiente. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. La palabra nos dice que él hizo la adversidad y él creó la adversidad, tanto creó como lo bueno como creó lo malo, creó las dificultades como también creó las buenas noticias, como creó Dios y permite que algún día alguien recibas una mala noticia de que un familiar está enfermo o falleció, como también el Señor mismo ha creado que el día de mañana recibas una buena noticia de que acaba de nacer el hijo de alguna de tus hermanos o tu mismo hijo. Eso es una gran noticia. En Isaías 45, 7, la palabra de Dios dice que formó la luz y creó las tinieblas. Dice que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago, ¿sabes qué dice? Todo esto. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es Dios el que permite cada cosa que haya en nuestras vidas. Y de esta manera yo quisiera hablarte desde el día de hoy, que es Dios mismo el que permite cada cosa que hay en nuestras vidas, dificultades, adversidades. ¿Te acuerdas como Job cuando su esposa le dijo, oye, ya reniega a Dios y muérete? O sea, ya, mira, mira lo que estás pasando, ¿no? O sea, le decía la mujer de Job, ¿sabes qué? Ya termina tu vida, mira todos los problemas. Y Job le dijo, mira, como cualquiera de las mujeres has hablado, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, dijo Job en Job 2:10, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job. Más adelante Job, en el capítulo 9, el versículo 12, dice Job lo siguiente, he aquí, arrebatará. ¿Quién la hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá? ¿Quién altercará en contra de Dios? ¿Quién peleará en contra de Dios por todas esas pruebas, dificultades, adversidades? Y le dirá, ¿por qué Dios estás permitiendo esto en mi vida? Nadie puede.
Porque Dios sigue estando en su trono, sigue estando sentado, Él sigue siendo soberano. Por más que queramos vociferar, ir en contra de Él, decir, maldecir nuestra vida, maldecir nuestro nacimiento, no cambiamos nada delante de Dios. Él sigue estando en su trono. Por más que queremos ser rabietas, enojarnos, golpear paredes, ser violento, golpear a las personas a nuestro alrededor por las adversidades que estamos viviendo, amigo y amiga, nada sirve, porque Dios sigue estando en su trono. Y si bien Él permite lo bueno, como también permite lo malo. Ahora bien, la vida de los primeros cristianos también no fue sencilla. O sea, no podamos decir que nosotros somos los únicos en este mundo que estamos sufriendo. Pablo, un apóstol del Señor, no sé si te acuerdas, del mismo Señor Jesucristo nombró a Pablo para su seguidor. Tampoco él no la pasó muy bien. Pablo tuvo dificultades que casi cualquier cristiano, incluso hasta todavía mucho más allá de las dificultades que seguramente tú y yo hemos presentado. En segunda de Corintios, versículo 11, 23 al 25, puedes seguir ahí mientras lo estoy leyendo. Segunda de Corintios 11, 25 al 23, puedo ver cómo Pablo, de una manera muy clara, me encanta cómo muestra esta manera, aunque obviamente no me encantan las pruebas que Pablo sufrió, ¿verdad? Podemos ver de manera humana cómo una persona tiene adversidades. Dice Pablo en 2 Corintios 11, 23 a 25, Pablo dice lo siguiente: son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundantes, en azotes sin número. Oye, ¿quién ha recibido azotes por causa de Cristo? A nuestro alrededor, yo no he conocido a alguien a mi alrededor. Dice, en cárceles más. Yo no he escuchado en mi alrededor a alguien que tenga que ir a la cárcel por causa de Cristo. En peligros de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Amigo y hermano, estas dificultades que Pablo presentó, seguramente para muchos de nosotros diríamos, hasta aquí llegué. Son demasiadas adversidades por ser un seguidor de Cristo Jesús. Seguramente muchos dirán, ¿sabes qué? La clásica frase, ya lancé la toalla, ya tiré la toalla, hasta aquí llegué. Ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada de conectarme vía Facebook Live, ya no quiero nada de leer la Biblia, ya no quiero nada de congregarme en la iglesia, ya no me interesa, nada de nada. ¿Cuánta gente hoy en día, por menos que lo que pasó a Pablo, se apartaría del camino de Dios? Ojalá y no sea así. Ojalá y no sea así con tu vida, con mi vida, porque nuestro camino a Dios vale más que eso. Amigo y hermano, los discípulos fueron probados también. Los mismos discípulos de Cristo Jesús, y como contexto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado? Y en ese barco, en esa barcaza donde se estuvieron, hubo vientos, hubo mar, pensaron que la barca se iba a negar. Ahí los discípulos estaban siendo probados. Jesús les dijo, ¿se acuerdas en Marcos capítulo 4, versículo 35, ¿por qué estáis así amedrentados? Amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Marcos 4, 40 es el versículo que leí. O sea, mucha gente, por menos que eso, ya se vieron alejado de Dios. Mucha gente, por menos que eso, dirían, sabes, tengo muchas adversidades, hasta aquí llegué. Después de eso, los discípulos se enfrentaron o vieron cómo Jesús se enfrentaba al endemoniado gadareno, que fue lo que hace me parece que hace algunas semanas vimos. Oye, eso es lo que viene para nosotros. Este hombre endemoniado gadareno, ¿sabes? Tenía una legión de demonios con él, ¿te acuerdas? Que le dijo a Jesús, este endemoniado, somos una legión. Y los discípulos oye, realmente imagínate eso, realmente supimos a qué nos estamos metiendo. Realmente, o sea, vamos a seguir a este hombre, es nuestro deseo. No lo dice, pero imagínate todas estas pruebas, adversidades que los discípulos simplemente estaban viendo, contemplando.
Y luego más adelante, que es lo que hablamos la semana pasada, Jesús sana, bueno, la hija de Jairo se acerca a Jesús, pide que lo sanen, y obviamente a lo mejor un acto de bondad, los discípulos, oye, qué bendición, que la gente se postre, ¿verdad? Pero ahora viene la mujer con flujo de sangre y Jesús aún así voltea, me tocó, sana a esta mujer, ¿verdad? Y todo está bien, pero después más adelante se da cuenta que le dan un mensaje a Jairo diciendo que tu hija ha muerto y, ¿sabes? Y la gente, cuando Jesús dijo, no se preocupen, la niña no está muerta, sino duerme, muchos se burlaban. Adversidades. Adversidades que seguramente los discípulos empezaban a ver en su propia carne. Seguramente este versículo les ayudaría a recordar qué tan importante es seguir adelante. ¿Recuerdas Marcos 8:36? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Seguro este versículo les pudiera animar a decir, tenemos que seguir adelante. Hay adversidades, hay dificultades, hay luchas que tú y yo vamos a tener hoy en día, pero vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir adelante. Entonces, el día de hoy yo te voy a hablar acerca de cuáles son esas adversidades que tú y yo, cómo reaccionar a esas adversidades hoy en día, cada uno de nosotros, que tú y yo vamos a enfrentar a nuestra vida. ¿Cuáles son esas adversidades que tú y yo vamos a tener hoy en día? Dificultades que se van a presentar en nuestra vida por caminar con Cristo. Y número uno, yo quiero que comprendas que habrá rechazo. Que cualquier persona que quiera seguir a Cristo Jesús tendrá rechazo. Cualquier persona que desea ser un seguidor de Cristo Jesús presentará una adversidad y la adversidad será un rechazo. Ahora, imagínate todo esto lo que está viviendo Jesús, todo esto agradable, todo esto de bendición. Imagínate esta niña cómo había sido sanada y ya Jesús le había dicho, denle de comer y qué agradable sorpresa, ¿verdad? Ver cómo esta niña se había levantado y había vuelto en sí, etcétera, y todo había sido una gran bendición enorme por ver a Jesús. Y incluso podemos ver en este pasaje, en 1 Corintios 15, 55 al 56, que nos damos cuenta y recordamos que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Y Pablo lo dijo más adelante, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, lo que estamos viendo en este versículo es que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Jesús venía de una grande victoria. Jesús venía de una grande celebración. O sea, si tú lo vemos así, de una grande manera donde Jesús mismo rescató a una niña de la muerte. Y para muchos seguramente, o sea, eso sería razón de que, mira lo que hizo Jesús. Mira, Jesús tiene una autoridad sobre el enemigo, sobre el mal, sobre la muerte, sobre todas las cosas. No solamente sobre el viento y sobre el mar, sino sobre la misma muerte. Pero en Marcos capítulo 6, ¿te das cuenta cómo inicia? Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesús iba a su tierra, donde él había estado, Nazaret. Nazaret era donde Jesús pasó la mayor parte del tiempo. Cuando José y María decidieron huir a Egipto porque estaba Herodes iba a matar a los niños, ¿verdad? Entonces ellos huyeron de Egipto, pero regresaron y se establecieron en Nazaret. Jesús no había vuelto a Nazaret desde que salió a poder ser bautizado por Juan el Jordán, al menos así lo cita el libro de Marcos. Entonces nunca más había regresado, pero ahora Jesús regresa y comenzó a enseñar en la sinagoga. Empezó a compartir la palabra de Dios, empezó a hablar de él. Y dice versículo 2 que muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tienes estas cosas? ¿De dónde tienes estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas, oye, ¿cómo le hace? Oye, ellos veían, ¿verdad? Acuérdate que el toque de Jesús levantó a la mamá, a la suegra de Pedro. El toque de Jesús ayudó a que muchos fueran sanados.
solo por tocarlos, el toque de Jesús levantó a aquella niña que estaba muriendo. Y ahora estos hombres decían, oye, ¿de dónde? ¿Qué sabiduría es esta que les has dado? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con este hombre? Versión nueva hoy en día. ¿Qué onda con este hombre, verdad? Si Jesús seguía la tradición de ir a la sinagoga a hablar la palabra de Dios, muchos estaban admirados, realmente sorprendidos por lo que habían visto en Jesús y por lo que seguían viendo. Es lo mismo hoy en día, que mucha gente hoy en día está sorprendida, ven las cosas que Dios hace y muchos están a lo mejor rascando sus cabezas diciendo, ¿y cómo hace eso? ¿Cómo logra eso? Por más que el mundo hoy en día quiera replicar la creación de Dios, quiera replicar todo lo que Dios ha hecho, y por ejemplo, un día, hace poco, que unos hombres crearon la mejor ola del mundo, creada con instrumentos hechos de mano, y todos se admiraban cuando en el mar tú puedes ver olas mejores que eso. La gente hoy en día se admira, se pone a dudar del poder de Dios y dice, ¿cómo hizo eso? Pero no se dan cuenta que realmente, no se dieron cuenta que era Jesús, el Hijo de Dios. La gente hoy se puede admirar, decir, oye, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo eres diferente? Pero no se dan cuenta que es Dios actuando en medio de estas vidas, de esos matrimonios, de esas personas que estaban perdidas sin Cristo. Pero más adelante viene un punto diferente. Versículo 3, Marcos 6:3. ¿No es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Qué interesante. Dicho sea de paso, ¿te das cuenta que Jesús tenía hermanos y hermanas? O sea, María no solamente tuvo a Jesús como primer hijo, sino tuvo a más. Estos hombres se asombraban y decían, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? O sea, ¿no es este el hijo de María? ¿Son sus hermanos los que están aquí con nosotros? O sea, ¿cómo hace este hombre todo esto? Y de hecho en la versión NTV dice en Marcos 6:3 que la gente se burlaba. Que estos hombres donde Jesús había vivido, que conocían a su familia, se burlaban. Qué interesante. Dicho de otra manera, también se menospreciaban a Jesús. Qué interesante que hoy en día es muy, muy similar. A lo mejor hay gente hoy en día que alaba a Dios, que le busca, que está contenta de cantar himnos, coros, está contenta de leer la Biblia, pero probablemente hay gente que se burla diciendo, ¿a poco tú crees eso? ¿A poco tú todavía crees en todas esas cosas místicas, mágicas, fantásticas? Te está lavando el cerebro. Interesante que hoy en día podemos ver exactamente lo que pasó con Jesús. Hace unos capítulos antes teníamos a Jairo, o el capítulo antes tenemos a Jairo postrado a los pies de Jesús. Teníamos al endemoniado, ¿verdad? Que se postró a Jesús y le dijo, ¿qué tienes contra mi Hijo del Altísimo? Llamando a Jesús de una manera celestial como es, mientras la gente de su pueblo menospreciaban a Jesús diciéndole, ¿no es este el carpintero? ¿No estar aquí con sus hermanos? ¿Qué se cree este hombre? Amigos, ellos, en lugar de alabar a Dios, a Jesucristo, por estar en la misma tierra, por venir a dar esa luz a un pueblo en oscuridad, ¿te acuerdas de una profecía? No solamente no debían de eso, sino alabar a Dios porque Él había cumplido su promesa de enviar un Salvador, un Mesías, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Empezaron a dudar, a menospreciar a Jesús. ¿Sabes qué? Menospreciar es conceder una cosa a una cosa o persona menor valor o importancia del que merecen. Eso es lo que estaban haciendo con Jesús. Jesús fue menospreciado. Decían algunos, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Otros se burlaban de él, como vimos cuando Jesús le dijo por la hija de Jairo, diciendo, ella no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Amigo y hermano,
Jesús nació en un pesebre, pero tuvo tumba de ricos. Fue humillado, puesto entre dos ladrones, pero fue exaltado, sentando en lugares celestiales. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Eso es una realidad. Y no nos vayamos tan lejos. En Israel, en Jerusalén, hay una constante mezcla de creencias. Y estaba viendo hace algunos días un video de una persona que estaba predicando la palabra de Dios, hablando de Jesús, del Mesías, del Salvador, que en su misma ley hablaba acerca de él, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías, Isaías, tantos profetas, libros que leen los judíos, que cuando este hombre se paró en un sitio muy transitado en Jerusalén, eso está pasando hoy en día, le empezaron a escupirle, a golpearlo, a decirlo que se alejara, se fuera. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Recuerda que habrá rechazo cuando seas servir a Dios. Amigo, en la vida presentará rechazo. Eso es un hecho. En la vida normal presentamos rechazo, presentamos adversidades. Cualquier persona que tiene una meta, que tiene un deseo que cumplir, presenta adversidades, dificultades para llevarlas a cabo, ¿sí o no? Todos. Pero el cristiano recibirá rechazo también. Y más aún, cuando Jesús lo dijo en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes, dice el versículo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Si eres un seguidor de Cristo, vas a presentar rechazo. ¿Rechazo de quién? Veamos lo que dice Marcos 6:4. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Jesús les decía, el versículo que seguramente tienes ahí, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. O sea, un profeta, la palabra profeta tiene que ver con un intérprete de cosas ocultas. La palabra profeta en griego es una persona llena del Espíritu Santo y portador de la gloria de Dios. Un profeta, estamos hablando de gente como tú y como yo que quieren servir a Jesús y que le conocen y van a hablar la palabra a otros. Jesús nos estaba mostrando que un profeta recibe rechazo, número uno, en su propia tierra, en su lugar de origen, en su lugar natal. Amigos, por ejemplo, compañeros de trabajo, lugares donde tú te convives, donde tú te presentas, donde tú te relaciones. Ellos son personas que dudarán de lo que Dios ha hecho en ti. Ellos seguramente estarán, no creo que hayas cambiado. Algo tomaste. No, yo lo asumo de otra manera. Es que tu familia te enseñó buenos principios y menospreciarán lo que Dios ha hecho con tu vida y con mi vida. Después habrá gente que presentará rechazo por la misma familia. Es tu familia, parientes, primos, abuelos. Amigo y hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado que personas presentan rechazo por sus familias? Son desheredados por ya no pertenecer a la religión tradicional, diciendo, sabes, ya no quiero nada más con nuestra familia. Desde ahora en adelante ya no eres mi hijo. Hermanos, historias de personas de Medio Oriente, de una religión muy fuerte en Medio Oriente, que simplemente por decirle a las familias, ya no quiero ser de esta religión nada más acarrea odio, muerte, dificultad, encontré un camino que me lleva al cielo, un camino de Cristo Jesús. ¿Sabes qué hacen con ellos? Los terminan encarcelando o matándolos, aún la misma familia. Algunos hasta son desheredados, como los dije ahorita, pero acuérdate que en Primera de Pedro 1:4 dice, en Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Sabes quién? Para nosotros. Acuérdate que tú tienes una herencia mayor y esa es una herencia de los cielos. Pero otros más también presentarán rechazo en su misma casa.
en su misma familia, sus padres, sus hermanos, personas que dicen, ay, te crees el cristiano de la familia. Personas que no desearán, que son las personas que más amas seguramente, pero muchas de ellas van a venir el rechazo, el desánimo, la prueba. Oye, aprendí de la iglesia, Dios me ayudó y Dios me está hablando por medio de su palabra, pero llegas a tu casa y de repente sale una reacción no muy buena, a lo mejor de nuestra parte, siempre hay un comentario que te dicen, ¿y para eso estás yendo a la iglesia? ¿Y para eso estás leyendo la Biblia? Dime si eso no es rechazo. Dime si eso no es dificultad. ¿Te acuerdas del Salmo 27:10? ¿Te acuerdas del Salmo 27:10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y eso, a mis hermanos, a mí me sirvió mucho. Mi familia no es cristiana, no es seguidora del Señor Jesús. Dios ha rescatado y le ha dado a mucha gente de mi misma familia. Y Dios ha levantado a algunos de ellos para que le busquen. Pero yo sé qué significa eso. Seguramente tú, y yo no te vengo aquí para contar todas mis historias, no es el significado, el punto de esto. Pero este versículo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Aunque mi familia, mis hijos, personas que tú y yo convivamos, estemos luchando y peleando, yo estoy con Cristo. Recuerda que habrá rechazo cuando deseas servir a Dios. Más adelante, Marcos 6:6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué vemos? ¿Vemos que Jesús se detuvo? No, estaba asombrado. Estaba asombrado y probablemente algo que le provocó a él le dolió mucho, a lo mejor el saber que en su misma familia, amigos, vecinos, no querían escuchar su palabra y lo menospreciaban. A lo mejor le dolió, a lo mejor se afligió, no lo sé, pero Jesús aceptó este rechazo, pero siguió adelante. Y siguió compartiendo la palabra. Dice, recorría las aldeas alrededor suyo. Esto, amigos y hermanos, esto no limitó a Jesús para seguir adelante con su trabajo que venía a hacer en la tierra. Yo no veo a Jesús amedrentado diciendo, ay, nadie me quiere. Mira, tengo rechazo, mis amigos, mi familia, la gente, les estoy hablando de Cristo, les entrego un volante, un tratado, los invito a la iglesia, les digo que busquen a Dios, les digo que lean la Biblia, nadie quiere leer la Biblia y ya ves que ya no quiero nada. Y yo no veo así a Jesús como Elías, que se tuvo que esconder en una cueva diciendo y pidiendo si sería mejor mi muerte. Más bien yo veo a Jesús que sigue adelante. Y es ese mismo ejemplo que nos deja a nosotros como Hebreos 12:2 diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ¿sabes cómo inicia Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús. El cristiano y cualquier persona presentará adversidades. Pero si cualquier persona decide poner sus ojos en la meta, en el objetivo que tiene, aún a pesar de la adversidad, nadie lo va a mover. Nadie lo va a mover. ¿Cuánto más un cristiano? Un cristiano que no está viendo en una meta física, sino está viendo una meta espiritual en los cielos. Recuerda, habrá rechazos, pero tienes que seguir adelante. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos la prioridad de la misión. Tú y yo entendemos que hay una prioridad en la misión. Va a haber adversidad, pero hay prioridad. Hay que seguir adelante con la misión. Y más adelante lo que vemos en Marcos 6:7 dice que después llamó a los 12. Dice, y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y pon atención en esto, llamó, y llamó, es la misma forma como llamó a los discípulos en unos capítulos antes. Estamos hablando de Marcos capítulo 3, cuando Jesús los llamó y los eligió como sus discípulos. Ahora no los llamó para elegirles sus discípulos, ellos ya eran sus discípulos. Ahora los llamó para decirles, tengo una misión para ustedes. Ya estuvieron viendo
ya estuvieron analizando, ya vieron la pelea que me enfrenté con el endemoniado gadareno, vieron cómo tuve autoridad de tranquilizar el viento y el mar, ya vieron cómo la situación de Jairo y su hija, vieron las dificultades que hemos presentado. Ahora están listos. Están listos. Y amigo, qué bendición. Porque para todo hay tiempo, ¿sí o no? Hay tiempo, como Eclesiastés decía, Eclesiastés 3 del 1 al 2, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, pero dice, y tiempo de arrancar lo plantado. Para todo hay tiempo, como para tiempo para ti que estás escuchando y viendo, y están en la comodidad de tu casa. Y, a ver, déjame que me diga a ver lo que tengo que hacer. Déjame que me hable la palabra de Dios. Como también va a haber un tiempo el día de mañana que tú vas a estar enseñando la palabra de Dios a otros. Como va a haber un tiempo ahora como para poder decir, bueno, ahorita ya nada más me enfoco nada más en el estudio, en los cantos, en la lectura de la Biblia y ya, y que los demás hagan el resto. Pero qué tal si el día de mañana tú algún día quieres servir a Dios de tiempo completo, o servirle a Dios en una iglesia, en una misión, y algún día va a ser tiempo de decirte, ¿sabes qué? Juanito, Pedrito, no digo nombres porque después dicen, ay, no me dijeron a mí, te toca a ti ir y cumplir la misión que Dios ha puesto. Que Dios nos dé la bendición, amigo y hermano, de poder ver este momento cuando la Iglesia Bautista de Guadalajara produzca iglesias en otras partes del mundo o de nuestro estado, nuestro país. Jesús les dio autoridad. Este era el tiempo de los discípulos. Les dio autoridad, dice ahí, versículo Marcos 6:7. Una autoridad, la misma autoridad que él tenía. La misma autoridad, dice la palabra, la cedió para ellos. La dio para ellos, una autoridad que en griego, la palabra autoridad tiene que ver con influencia, el poder de la autoridad y el derecho. Les dio el privilegio, como un rey cuando pone la corona sobre otra persona. La corona regia la pone sobre otra persona. Eso no puedes ver eso que significa autoridad. Es Jesús transmitiendo la autoridad a sus discípulos para que ellos lo hicieran. Y de hecho una autoridad que tuvo resultados, porque Marcos 6:30, hacemos un brinco. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es decir, cuando estos discípulos regresaron con Jesús, se dieron cuenta, mira lo que Jesús hicimos, mira lo que logramos, mira lo que hicimos con la autoridad que tú nos has dado. Amigo y hermano, y aquí quiero hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque Dios nos dio dones, habilidades para usarlos. El asunto es cómo los estamos usando. El Señor nos dio habilidades innatas que nada más tú tienes para poder servir al Señor. El Señor y más allá de eso, el Señor nos dio autoridad, la misma autoridad de Jesús que con la que levantó a la suegra de Pedro, la misma autoridad de Jesús con la que Jesús levantó a esta mujer, a esta niña, la hija de Jairo, la misma autoridad con la que Jesús sosegó al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece, es la misma autoridad que habita en nosotros para poder servirle a Dios. Pero lamentablemente muchos hoy en día tienen esa autoridad y no la aprovechan al máximo para que Dios por medio de ti y por medio de cada uno de nosotros haga tantas cosas por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. No es que tú y yo vayamos y como hechiceros, te libero y te aviento mi capa y el saco y etcétera. No habla de eso, se habla de una autoridad espiritual para nosotros. Una autoridad que con la palabra podemos ir con otros a dar paz y esperanza. Con la palabra podemos enseñar a otros que en Cristo hay solución. Con la palabra, con nuestras vidas podemos decirles a otros, sabes, ya, aléjate de los vicios, aléjate del cigarro, aléjate del alcohol. En Cristo hay una vida. Pero tú y yo tenemos que reconocer que hay una prioridad.
Hay una prioridad aún en medio de la adversidad. Y si no, pregúntale al atleta, pregúntale al actor de teatro o de alguna película y pregúntale cuánto batalló para llegar a este lugar. Tenían la autoridad, pero también ellos debían saber que tenían la prioridad de cumplir la meta que tenían en sus vidas, aún en la adversidad. Tú tienes un poder. Si, por ejemplo, si así fuera como un carro, un Ferrari, un Mustang, pero a veces, ¿sabes qué? Lo manejamos a 30, 20 kilómetros. No te digo que andes como loco en las calles, no. ¿Sí explico? La aplicación. Tienes la autoridad del poder como un carro de carreras. Pero, ¿sabes? No, lo manejo a 15 kilómetros nada más. No la menosprecies, no hagas entristecer el espíritu. No hagamos entristecer al espíritu con nuestras obras. La prioridad lleva una misión. La prioridad de la misión es importante. Pero Jesús les estaba diciendo ahora qué es lo que deben llevar estos hombres. Marcos 6, del 8 al 10, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente que bordón, dice, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Alforja tiene que ver con la bolsa, pan, dinero, ni nada lleven. O sea, el versículo 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis por aquel camino. Les dijo las instrucciones que no debían llevar estos discípulos. No, nada más lleven su bastón y el bordón y tipo y cuadro de la autoridad de la vara que Moisés usaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Jesús les dijo, lleven mi autoridad, es todo lo que necesitan. No lleven ni pan ni dinero en el cinto, no lleven cosas que les puedan estar tardando en el camino o haciendo más lento el camino, sino lleven sandalias, necesitan caminar. Y los pies nos llevan de un lado al otro y son importantes y nuestros pies necesitan estar bien y sanos para poder seguir caminando, pero no necesitan llevar 2 túnicas. Esto es un trayecto de ida y de vuelta, van a regresar. Y les dijo que donde quieran que habiten, les ofrezcan, ahí quédense. No es de que vayan a hacer una reservación, oye, me reservas una casa y así estoy buscando algo con tantas cualidades y bendiciones. No. Donde les ofrezcan, ustedes quédense. No sé si puedes verlo de esa manera, pero cuando una persona sale de viaje, muchas veces llevas mucho, ¿sí o no? Si tú alguna vez has ido a retiros de jóvenes, te darás cuenta que de repente llegan jóvenes con su bolsa, con su maletón. Oye, nomás vamos 2 días, nomás vamos un día a dormir. Sí, pero se me puede ofrecer. Llevo la máquina de coser, llevo, ¿cómo se llama? La plancha del cabello, o si eres hombre a lo mejor, no sé si también pasa, ¿verdad? Llevo ropa de más, y suéter, chaqueta, sudadera, no sé, se me puede ofrecer. ¿Te ha tocado? Siempre como que queremos llevar de más, por si se ocupa. Amigo, había 2 opciones. Los discípulos podían decir, Jesús, ok, voy a hacer lo que tú estás diciendo. O pueden decir, no, oye, si se ocupa dinero, voy a llevar. Ok, Jesús, está bien, voy a hacer lo que tú dices, pero voy a llevar una ropita por si necesito. Y tenían 2 opciones, o confiar en Jesús o simplemente no hacerlo. Amigo, viajar de una manera ligera a los discípulos les hacía depender de Dios. Sin plan B, sin otra opción. Es decir, como cuando la leyenda contaba que Hernán Cortés, cuando llegó desde España, desde Europa a continente americano, la leyenda cuenta que Hernán Cortés mandó a quemar los barcos para que nadie más decidiera regresar. No había plan B, no había opción. Ellos era quedarse o quedarse en América. Con Cristo no hay plan B. No hay por si las dudas, por si me queda mal. Aquí era un excelente tiempo para que Dios probara la dependencia de Él, de sus palabras. ¿Te acuerdas del versículo? Génesis 22, 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Jehová qué? Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Dios proveerá.
Y si de Dios, como dice en Ageo 2:8, de Dios es la plata y de mía es la plata, de mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si de Jehová son los bienes, la plata y el oro, pregúntate cómo no podrá proveerte de tus necesidades aún en medio de la adversidad. Es un buen tiempo para que el Señor provea y pruebe tu dependencia a Dios, aún en medio de la adversidad. Pero hay una prioridad en la misión, amados hermanos. Hay una prioridad. La prioridad de la misión no es tu comodidad. La prioridad de la misión es cumplir la misión. Si no, pregúntale al deportista, pregúntale a la persona que hace ejercicio, a aquella persona que va a las Olimpiadas, pregúntale si la prioridad es su comodidad. No, seguramente no, porque tienen que levantarse temprano para hacer ejercicio, tarde para ejercitar, seguir ejercitando su cuerpo, comer ciertas cosas. Pregúntale si eso es comodidad. No, pero su misión está enfocada en el premio. Lo mismo en nosotros. El Señor no está enfocado en tu comodidad. Está enfocado en que tú busques la misión de Dios, aún en medio de la adversidad. ¿Qué pasaría si alguien no los escucha? ¿Qué pasaría si alguien no les abre las puertas a estos discípulos? Jesús les dice, y si en algún lugar no recibiréis, ni oyeres, no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué está diciendo aquí? Es que si alguien no lo recibe, no les abre las puertas, no se queden ahí. Pero no solamente si alguien no les abre las puertas, sino también más adelante dice, si alguien no los oyere, tampoco quédense ahí. ¿Qué tal si los discípulos digan, oye Jesús, pero estamos aquí bien cómodos, mira, esta persona nos abrió su puerta, su casa, bien agradable, bien a gusto, nos trata como reyes, pero no nos escucha? Vete de ahí. Oye Jesús, pero esta persona sí nos escucha y mira, está con su oído bien alerta a lo que estamos diciendo, pero no nos recibe. Vete de ahí, porque esta persona no está dispuesta a hacer ningún sacrificio por causa de Cristo, por causa de sus enviados de Cristo. Vete de ahí. Este versículo me recuerda como el atalaya que tenía que estar en la noche al pendiente. Si el atalaya hablaba, decía, viene el enemigo, y los demás no hacen nada, ¿de quién es la culpa? ¿Del atalaya o de la gente que no escuchó? Es de la gente que no escuchó y estuvo alerta. Pero si el atalaya ve el problema y no hace nada más, el atalaya está dormido, el atalaya es el vigía que estaban en las torres y no hace nada, no dice nada a la gente, y el enemigo viene y acaba con el pueblo al cual él estaba cuidando. ¿De quién es el problema? ¿De quién es la culpa? Del atalaya, del vigía, el cual no dijo nada que venía el enemigo. Es muy práctico esto. El hecho de tú y yo compartir la palabra de Dios a otros, aún en medio de la adversidad, nos deja a nosotros libres de esta sangre. Pero si tú y yo no lo hacemos y estamos medrosos con la adversidad y preocupados, buscando nuestra comodidad, buscando todos nuestros bienes, lo que nosotros ocupamos, y eso limita el crecimiento de la palabra de Dios en la gente alrededor, el culpable somos nosotros, porque no estamos enfocando más en nosotros que en la misión que Dios había puesto en nuestras vidas. Amigo y hermano, tu meta por encima de toda adversidad debe ser el premio y la recompensa. Porque al final, cuando estés del otro lado, dirás, valió la pena. Valió la pena el sacrificio, valió la pena la dificultad, valió la pena los problemas. Esto me recuerda en 2 Corintios 4:7, lo conocemos, lo hemos hablado. 2 Corintios 4:7, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Estas pruebas, esas dificultades, ¿sabes qué hacen? Producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades en sí mismas. Anímate. Enfócate en la misión.
Enfócate en el objetivo que Dios ha puesto en tu vida. Enfócate en el trabajo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuál? Ve, comparte la palabra de Dios con esa autoridad que el Señor te dio de poder abrir la palabra de Dios para que otros se sanen, escuchen la palabra de Dios. Enfócate en eso, no en tu comodidad. No es que el amigo es bien buena onda, es mi amigo, pero no quiere nada de Dios. No, limpia tus pies y sigue adelante, porque hay otros que necesitarán la palabra de Dios. Quizá ten el contacto con él, mándale mensajitos, pero habrá otros que necesiten tu tiempo. Sigue adelante. Hay adversidades, los habrá, pero son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Pero esas adversidades, si sigues adelante, producen una gloria que durará para siempre. Amigo y hermano, la misión es más importante que los problemas que se presentan en el camino. Una historia. Tengo un hermoso rosal, decía alguno. Sus flores son hermosas, coloridas y fragantes que me dan constante placer. Pero a veces fijo mi atención en un rosal en particular. Muchas de las rosas se desarrollan como deben, mientras que uno de los pimpollos o de los rosales ahí, cuando se están formando, apenas no es rosal, cuando se está formando, se quedan atrás. ¿Ha recibido el mismo alimento, el mismo cuidado que las rosas que le rodean? ¿Lo favorezco? A lo mejor a algunos le cantan ese rosal que no sale todo su esplendor, ¿verdad? Ese pimpollo, ¿verdad? Como algunos le pueden llamar. Lo favorezco, espero, pero no pasa nada. Finalmente hago algo drástico. Lo corto, al que no crece, al que no muestra todo su esplendor. Lo corto y lo pongo en agua, pero tampoco pasa nada. No se abre, no da su perfume. Por unos días sigue siendo un pimpollo. No se forma todavía la rosa. Perfectamente formado, teniendo todo dentro de sí, todo el potencial para llegar a ser una rosa, pero se seca y muere. No realiza su hermoso potencial. No cumple su propósito mismo. ¿Y sabes qué? Lo mismo sucede con los cristianos hoy en día, que tienen todo el potencial, toda la autoridad de Dios como el de la rosa, el crecer, florecer, liberar su fragancia y brindar su belleza, pero no lo hacen. Y yo te pregunto, ¿qué te frustra? ¿Qué frustra ese propósito de servir a Dios? ¿Qué adversidad está limitando tu crecimiento delante de Dios? Tienes todo el potencial, tienes toda la autoridad, pero algunos no lo utilizan. Por último, decidir por la pérdida para un fin mayor. Marcos nos muestra la historia de cómo terminó Juan el Bautista. Y yo no sé tú, pero hay tanta información aquí, ¿verdad? Que pudiéramos sacar todavía más datos de todo esto, pero lo que más me llama a mí la atención es que veníamos de Jesús diciéndole que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y los manda a predicar, pero luego Marcos nos asoma una historia en donde Juan el Bautista muere. Dime si esto no pudiera ser ánimo para los discípulos. ¿No podía ser un deseo de seguir adelante para los discípulos? ¿O podía ser un deseo de adversidad, de decir, oye, así vamos a terminar nosotros? ¿Realmente queremos seguir con esto? Yo no sé, ¿verdad? Pero Marcos lo pone aquí para algo. Herodes empieza a decir en Marcos 6, 14, 16, oye, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. En sí mismo, Herodes estaba comparando a Jesús con Juan el Bautista. A Juan el Bautista, él decía, yo ya lo maté, pero ¿qué onda qué pasa con este hombre? Es Juan el Bautista. Jesús estaba comparando con Jesús, estaba comparando a Juan el Bautista con Jesús. Amigo, qué dicha que cuando yo no esté en esta tierra, me recuerden como aquel hombre que caminó como Jesús. No por todas las cosas grandes que él dejé, sino porque caminé como Jesús. Y que anime a otros a que caminen como Jesús, no como yo, como Jesús.
Más adelante, en Marcos 6, 16 al 17, dice, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodes, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. O sea, Herodes había metido en la cárcel a este hombre llamado Juan el Bautista por causa de que él había tomado una mujer del cual no era su esposo, sino era mujer de su hermano. Entonces Herodes estaba cometiendo, ¿qué? Estaba fornicando, estaba adulterando. Este era Juan el Bautista, una persona dura, una persona decidida por la misión para el cual Dios lo había mandado a esta tierra. Este es Juan el Bautista que según Marcos 6:18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Este es Juan el Bautista con el valor suficiente para aún en medio de la adversidad, que no le importaba a Juan el Bautista hablarle a ricos o a pobres, hablarle a soldados como a publicanos. Él venía a cumplir la misión para el cual había sido enviado a esta tierra. Este era Juan el Bautista, capaz que tenía todo el valor necesario para seguir adelante, para poder llevar la palabra de Dios a muchos que venía a abrir el camino a muchos. Este es Juan el Bautista, que aún en medio de la adversidad, amigo y hermano, no se limitó, porque su fin era mucho mayor que la pérdida que podía recibir el camino. Y así es hoy en día, porque hay muchas personas que hoy en día sufren pérdida por causa de su misión, de su objetivo en esta tierra, ¿sí o no? Muchas personas pierden a sus amigos por causa de su misión. Sabes que yo quiero ser el mejor atleta, quiero ser el mejor en el trabajo. Algunos hasta pierden su familia, pierden sus fines de semana, pierden vacaciones porque quieren ser el mejor en el trabajo, quieren tener lo mejor de lo mejor en el trabajo, no tienen tiempo para la familia, pero están trabajando y trabajando porque quieren lo mejor. Muchos perderán su comodidad, perderán poder vivir en la casa donde siempre han estado con su familia por causa de su objetivo en la tierra. Si bien muchos lo harán por algo físico, pero tú y yo, como cristianos, lo deberíamos hacer por algo espiritual. Así es la vida del cristiano, del seguidor de Jesús. El seguidor de Jesús tiene que tener valor para dar el mensaje de esperanza aún en momentos difíciles. El resultado de nuestro mensaje va a acarrear adversidad. Y en aquel momento, Herodías, aquella mujer de Herodes, se enojaba con Juan el Bautista y deseaba lo peor. Es más, quería que se muriera Juan el Bautista. Seguramente algunos, porque te conocen, y saben que en ti Jesucristo ha hecho algo, sabes que en ti tú eres alguien que predica la palabra de Dios. Muchos no desearán tu amistad, no desearán tu relación, es más, desearán lo peor para ti. Es más, a lo mejor no sé si ha pasado físicamente, pero espiritualmente el enemigo no desea lo bueno para ti. Si tú eres alguien que predica su palabra y que sigue la misión de Jesús, que el Jesús te dejó, de hablarles a otros. Pero algunos otros no desearán, desearán escucharte de buena gana, pero no cambiarán como Herodes. Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista, pero aún así no cambiaba. Más adelante nos damos cuenta que no cambiaba, porque Marcos 6, 21 al 29 nos describen la historia de cómo la hija de esta mujer llamada Herodías le bailó muy cerca a Juan Bautista de una manera muy seductora. Herodes dijo, sabes, pídeme lo que quieras del reino, yo te lo voy a dar, incluso hasta la mitad del reino es para ti. Y esta mujer, esta hija de Herodías, fue con su mamá y le dijo, ¿qué debo de pedir? No es una niña, no sabía qué pedir. Y Herodías le dijo que te traigan la cabeza de Juan el Bautista. Cuando recibió la petición de esta jovencita que le estaba bailando, le dijo, le pesó mucho,
porque había gente que le había escuchado por su promesa, pero también sabía quién era Juan el Bautista, pero aún así cumplió su petición. Este hombre, Herodes, le mandó al guardia y trajo al guardia, le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. El guardia simplemente fue a la cárcel. No dice que Juan el Bautista se enojó y dijeron, ¿por qué oras? ¿Por qué vienes contra mí? Yo no hice nada, esto es injusto, no merezco la muerte. No dice nada de eso. Simplemente el guardia vino, cortó la cabeza a Juan el Bautista y regresó en el plato, con la cabeza en el plato y se la mostró a Herodes. Notemos el escaso reconocimiento que los mejores siervos de Dios reciben en este mundo. ¿Te pones a pensar eso? El escaso reconocimiento de los que los hombres de Dios reciben en este mundo. Hay entrega de Óscares, hay entrega de premios, hay entrega del premio Nobel, pero yo no veo alguna entrega de un premio en la tierra de un hombre que ha dado su vida por el evangelio. Yo no veo la entrega de un premio por alguien que va a una familia que está casi por disolverse y va con esa tenacidad de hablarle la palabra de Dios y con Dios los une. Yo no veo un premio por una persona que va a hablarle a un matrimonio que está por divorciarse y les habla de Cristo y les da esa paz que solamente viene de Dios. Y no veo que alguien les dé un premio. Pero ¿sabes qué? El premio no es de esta tierra. El premio será en los cielos. Por lo que tú y yo hagamos por Dios. Mientras los impíos ríen, esto seguirá siendo así. En tanto que este mundo no sea gobernado por el Señor Jesucristo, porque mientras los impíos ríen y celebran sus fiestas, los siervos de Dios sufren y son asesinados. En Marcos 6:29, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo de Juan el Bautista, dice, y lo pusieron en un sepulcro. Pero Mateo nos deja ver un poco más. ¿Quieres verlo? Mateo 14:2, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué nuevas de una muerte, ¿no crees? En Marcos 4:13, en Mateo 4:13, mira lo que dice. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado. Yo me pregunto, ¿qué estuvo hablando Jesús en ese momento? No sé, no dice. No sé, a lo mejor estuvo hablando de cómo las injusticias en este mundo son así. ¿Cómo es posible que un hombre justo había muerto por alguien que había venido a compartir la palabra de Dios y había muerto? Puedo ser que Jesús estaba orando y diciendo cómo era posible, pero también es lo mismo que le esperaba a Jesús. Este era un excelente cuadro para decir, ahora lo que había recibido Juan el Bautista era lo que seguía a Jesús más adelante, la cual Jesús murió en la cruz. Pero también pudo haber estado orando y hablando con Dios, diciéndole, Señor, anima a estos discípulos que apenas están comenzando el camino, que no se desanimen. Yo no sé, no dice la Biblia, pero ¿qué pensarías tú cuando ves cosas así en la vida y dirías, es que ya no quiero seguir a Dios, ya hasta aquí llegué, Señor, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero seguir sirviendo, ya no voy a seguir adelante, ya no voy a seguir leyendo, mira, ¿esto me va a pasar a mí? No, ahí nos vemos, hasta luego. Algunos dirán, ¿dónde quedó el éxito de Juan el Bautista? El verdadero éxito del cristiano, ¿dónde será? Algunos dirán, yo no puedo ver el éxito de Juan el Bautista porque murió, no terminó su tiempo, o sea, no hizo mucho, no hizo lo que debía, o sea, fue un corto tiempo. Algunos dirán, oye, Juan el Bautista no tuvo una iglesia de miles, de 500, no tuvo 20 seguidores, ahorita nomás tenemos 5, no tuvo una iglesia de 100, de 500 personas, no tuvo misiones en todos lados, o sea, no tuvo éxito. Algunos dirán, no tuvo casa, no tuvo carro, no tuvo esposa, no tuvo hijos, al menos no se ve en la Biblia, no tuvo todos los lujos, no tuvo recompensas, medallas, etcétera. Pero ¿sabes qué? Juan el Bautista era el más grande que todo lo que él hizo, el objetivo de Juan el Bautista era más grande que todo lo vano y pasajero de esta tierra.
La misión de Juan el Bautista estaba enfocada en lo eterno, no en lo pasajero. Su misión, su meta estaba enfocada en lo celestial. Depende de cómo tú y yo midamos el éxito. Si el éxito lo mides con recompensas, con medallas, con puestos de trabajo, con una cuenta llena de banco, si eso es tu éxito y lo consigues, pues qué bendición. Pero esa es la mayor recompensa que tendrás en la vida. Pero si tu éxito se define como lo eterno, como buscar de Dios, como acercarte a Dios, como en Cristo tener esperanza, como en Cristo buscar la vida, la salud, la bendición, como en Cristo ser una persona que cumple los propósitos para los cuales has venido a esta tierra, en esa te estarías enfocando en lo eterno, en lo celestial.